Primera de Corintios capítulo 5 del 18 al 20 y lee la palabra de Dios de la siguiente manera. Versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Yo creo que es importante que nosotros sepamos cuánto Dios anhela que el pecador, que el que está apartado de Dios, venga a Dios a través de ese sacrificio que hizo Jesucristo hace 2000 años en la cruz del Calvario para reconciliarse con Él. Cuando decimos la palabra reconciliar, significa volver a la unidad, volver al cuerpo, como por ejemplo cuando un matrimonio se pelea, se separa, pero cuando se reconcilian, vuelven a unirse una vez más. De la misma forma, cuando el hombre pecó en el principio de la creación, entonces se separó de Dios, el pecado separó al ser humano de Dios, y Dios buscó la forma como reconciliar al ser humano con Él. ¿Por qué razón? Porque su amor es tan eterno, su amor es incomparable. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor, Dios quiere que volvamos a Él, que las personas que están alejadas de Él, que están separadas de Él, vuelvan otra vez a Él. La prioridad de Dios, y tome nota si está tomando nota, la prioridad de Dios son las almas perdidas. Eso está en el centro de su voluntad, en el centro de su deseo, en el centro de su anhelo. Él quiere que el ser humano vuelva a Él. Quiero que abramos en Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 3 y 4. Dice el versículo 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, refiriéndose a Dios nuestro Salvador, versículo 4, quiere que todos los hombres que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo y el anhelo del Padre? Que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. El anhelo, por lo tanto, eso constituye la voluntad de Dios, es que todos los hombres sean salvos. ¿Serán salvos todos los hombres al final? No, porque muchos serán llamados, pero pocos serán escogidos, por causa del libre albedrío. Cada quien decide. Pero el anhelo del Padre es que haya restauración, que haya salvación, que haya reconciliación. Y tan importante es el deseo del Padre que entonces Él nos delegó a nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo ese ministerio de la reconciliación. Si volvemos a 2 Corintios, el texto donde comenzamos, el capítulo 5, en el versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién le encargó Dios esa palabra para reconciliar al hombre con Dios? A nosotros. Y miren qué hermoso el versículo 20. Así que somos ¿qué? Embajadores. Diga conmigo: yo soy embajador. Todos los que somos hijos de Dios somos embajadores. Por lo tanto, eso es un privilegio enorme que tenemos. Somos embajadores
en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios, o sea, Dios a través de nosotros, Él ruega, habla, Él da este mensaje de reconciliación. Nosotros somos canales de Dios. Ese es el anhelo del Padre. El Padre no va a venir a evangelizar, a dar las buenas nuevas de salvación. Por eso cuando el rico muere, Lázaro muere, el rico le dice: envía a alguien a mis hermanos que están vivos para que les den la palabra, para que les den el evangelio. Y que fuera Lázaro, o sea, quisiera Dios enviara, no sé, algún ser angelical para que les predicara y que no fuesen a ese lugar de tormento eterno. Y entonces le dice a Abraham, al rico: ellos tienen quien les dé la palabra en la tierra. Y eso somos nosotros. Nosotros somos llamados para llevar esa palabra de reconciliación a la humanidad. Somos llamados para ser un canal de Dios y traer a la humanidad de vuelta a Dios. Miren, esta es una labor enorme, es una labor demasiado grande, que nosotros no podemos perder tiempo en esto que Dios quiere que nosotros hagamos. Esta es la voluntad del Padre y nosotros somos llamados a hacer su voluntad. Póngame Mateo capítulo 7, el versículo 21. Vamos a ponerlo en la pantalla para ir un poquito más rápido. Y vamos a poner pilas porque son varios textos que vamos a hablar el día de hoy. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros ya conocemos la voluntad del Padre y no la hacemos, podemos quedar descalificados. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ya vimos nosotros una buena porción de su voluntad es que el perdido regrese a Él. El deseo del Padre es que las personas perdidas, las personas que están lejos de Dios, puedan reconciliarse con Él. Es un amor eterno, es un amor incondicional, impresionante. Dios no lo va a hacer. Fíjense que qué cosa que Jesús en el capítulo 14, versículo 12 de Juan, no lo vamos a leer, pero dice: cosas mayores harán. Y cuando dice que nosotros vamos a hacer cosas mayores, una de las cosas que Cristo no podía hacer era testificar del poder de su muerte en la vida de Él, porque Cristo no podía decir: era ciego y ahora veo. Cristo no podía decir: estaba perdido y ahora soy encontrado. No podía decir: era un pecador y ahora Dios me ha rescatado. No podía, pero nosotros sí podemos testificar del poder de Dios. Nosotros sí podemos hablar de ese poder para salvación, y la gente se identifica con nosotros porque viven las mismas circunstancias que nosotros vivimos, y al ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida, para ellos es como algo grande, algo impresionante. Dicen: yo quiero eso, yo quiero vivir de esa forma. Entonces somos llamados porque tenemos un gran privilegio como embajadores de Dios en la tierra, y es una gran responsabilidad porque es la voluntad del Padre que todo hombre sea salvo. Y esa responsabilidad está sobre nuestros hombros. Nosotros somos los llamados para llevar esa palabra de reconciliación. Ya nosotros fuimos reconciliados, ahora tenemos que llevar y portar esa palabra de reconciliación a las personas. Y hay muchas personas. Yo creo que si tuviésemos la oportunidad de tener 5 vidas en la tierra, no logramos culminar, porque son millones de personas que no conocen de Dios. Y son miles que están muriéndose todos los días y se están yendo al castigo eterno, al infierno. Es una responsabilidad grande que nosotros tenemos. Quiero que miremos una vez más el corazón del Padre. Póngame Ezequiel 33:11 en la pantalla, por favor. Veamos lo que dice el Padre. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Qué hermoso el corazón del Padre. Yo no quiero que mueran, yo quiero que vivan. Vámonos al 18
23 del mismo Ezequiel, 18:23, y después del 30 al 32, versículos 30 al 32, dice: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartará de sus caminos? Es una pregunta retórica, está diciendo claro que va a vivir si se aparta de sus caminos. Póngame el versículo 30, muy bien. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Dios sabe que el pecado, la iniquidad, provoca ruina, provoca destrucción, provoca muerte eterna. Versículo 31: echa de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y el 32: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y cuando habla de la muerte, no se refiere a la muerte física tan solamente, sino que es la muerte eterna, la segunda muerte, que tiene que ver con el lago de fuego, que tiene que ver con el infierno. El corazón del Padre es que el hombre sea salvo, y tenemos esa gran responsabilidad. Póngame 2 Timoteo capítulo 1:8. Miren lo que dice este versículo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Miren la primera parte, regrese al versículo 8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cuál es el testimonio? Es el evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. No te avergüences. Dígale a su vecino: no te avergüences de testificar. Dígale: no te avergüences de evangelizar. No te avergüences. Es una responsabilidad grande que tenemos nosotros. Versículo 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. El evangelizar, escuche lo siguiente: el evangelizar es un plan desde antes de la fundación del mundo. Porque antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, iba a caer en pecado. Y antes de la fundación del mundo, Él inmoló a Cristo Jesús. 1 de Pedro 1, leemos versículos 19 y 20. 1 de Pedro 1, 19 y 20. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ya Cristo había derramado su sangre antes de la fundación del mundo. Ya Dios había hecho el plan de la muerte de Cristo Jesús. Por lo tanto, antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos diseñados para llevar el evangelio a las personas apartadas, separadas de Dios. El evangelio es un plan principal de Dios para nuestra vida. Es un plan principal de Dios para nuestra vida. No es algo que Dios planeó con la caída en el Génesis, sino que de antes Dios ya sabía que tenía que establecer el plan necesario para la salvación del ser humano. La creación, la corona de la creación, que es el hombre, Dios la ama con amor eterno. Póngame Isaías 42, vamos a leer el versículo 4. Y el capítulo 42 de Isaías habla de Jesucristo. Si lee el versículo, póngame el versículo 1 para que tengamos un poquito de contexto. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pase al versículo 4 ahora. Dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. La justicia se refiere a la voluntad de Dios. Y las costas esperarán su ley. Las naciones anhelan, claman por la ley, claman por el evangelio, claman por las nuevas del cielo, por la palabra de Dios. Las naciones claman y necesitan la ley de Dios. Y hay una necesidad imperante en estos tiempos. Por eso nosotros no podemos detenernos de llevar el evangelio a todas las personas.
que están a nuestro alrededor. No tiene que ir a China, ni a Japón, ni a Rusia. Ahí en su casa hay gente que no está salva. Ahí en su trabajo hay personas que no han sido salvas todavía. Ahí en su barrio hay personas que no conocen de Dios. Pero las naciones, las costas, las naciones claman, 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 claman. Es tremendo la necesidad del evangelio. Y nosotros somos embajadores de Dios para llevar esas buenas nuevas a todas las personas. Quiero que vayamos vamos a leer algunos textos que tienen que ver con el tema del evangelismo, que son necesarios e importantes que nosotros sepamos. Vamos a Mateo capítulo 9, vamos a leer el versículo 37 y 38. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, ¿cómo son? Pocos. 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. ¿A qué? La mies es el campo que hay que cosechar, es la mies. El campo es enorme, pero muy pocas personas están participando de la cosecha. Nosotros somos llamados. Quizá el 20% de la iglesia se involucra en el trabajo de la mies para recoger la cosecha. Roguemos a Dios que Él ponga pasión en todo lo que estamos aquí. Hoy estamos agarrando un martillo, martillando hasta que la piedra se quiebre. Pero tenemos que pedirle a Dios, rogar. Lo primero es, tenemos que orar para que Dios ponga pasión en nosotros por llevar ese evangelio a otras personas. ¿Ha visto usted los que están en ese mercadeo de redes que le llaman, o mercadeo multiniveles? Amway, Herbalife. ¿Ha visto esos vendedores? Los buenos vendedores. Ese no se le escapa a nadie. Tengo un ex compañero de trabajo, estuvimos juntos en la maquila, que cuando salió de la maquila fue a trabajar a Herbalife. Todos los años me tiene en su lista de cumpleaños, me llama y me dice: este año que viene tenés que fortalecer tu cuerpo, Herbalife. Ese no se le escapa, no se le escapa. Todos los años me llama el día de cumpleaños y me mete Herbalife. Este muchacho ha llegado a niveles, él viaja por todo el mundo ahora porque le ha ido muy bien con la venta. Si esa pasión tuviésemos nosotros para llevar el evangelio, pero no la tenemos. Rogar al Dios de la mies para que inquiete. Todos los que estamos aquí somos llamados para el ministerio de la reconciliación con las demás personas, porque todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos volver a Él para que se cumpla ese diseño original en nuestra vida. Necesitamos nosotros. Pónganme Mateo 4:19. Les dijo: venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Todos nosotros somos pescadores de hombres. ¿Sabe que los pescadores estudian los peces? Estudian las aguas, estudian los lugares, estudian los climas, estudian la hora del día para saber cuándo tienen que pescar. Nosotros necesitamos estudiar un poquito para saber cómo pescar personas, cómo traer gente que si se muere el día de hoy va para el infierno, y el infierno es una dimensión eterna, no se puede salir de allí, es un castigo eterno, no hay nada que saque a una persona del infierno.
Proverbios 11:30, ¿qué dice? Póngamelo. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas, ¿qué? Es sabio. En la versión amplificada dice, el sabio gana almas. No es porque usted ganó un alma que se hizo sabio, sino que por ser sabio usted va a ganar almas. Va, así como un pescador saca del agua, usted va a llevar personas y la va a llevar a Dios, la va a conectar con el Señor. Entonces, si nosotros somos sabios, ¿y qué sabiduría se refiere? No es la sabiduría humana, tiene que ver con la sabiduría de Dios, tiene que ver con la dirección, con la instrucción, con el que el Señor nos inste a movernos en el momento necesario. Mientras que yo estudié el ambiente, las personas, mientras que estudio la palabra y me lleno de la palabra, el Espíritu Santo comienza a darme la estrategia, la sabiduría para ganarme esa alma. Sabiduría, diga conmigo, sabiduría. Miren qué cosa, que el etíope, ¿de dónde venía el etíope? De Candace. Venía de adorar, ¿a dónde? En Jerusalén. ¿Y por qué Dios no lo alcanzó allí en Jerusalén de una sola vez? Sino que cuando va en su carro, el Espíritu Santo insta a Felipe, un hombre guiado por el Espíritu Santo, y llega al lugar donde está, y entonces le da el evangelio al etíope. O sea, el movimiento estaba fuerte en la ciudad, pero Dios le dice allá, porque este etíope llevó el evangelio a toda su ciudad. Conocieron de Dios. Sabiduría. Ese es el capítulo 8 del libro de los Hechos, lo va a encontrar. Si se va al capítulo 16 de los Hechos, encontramos a Pablo y a Silas, que les dieron una golpiza terrible, que los azotaron injustamente, los metieron al calabozo, a la prisión más de adentro, donde están los malvados. Y entonces la sabiduría de ellos es que no se desanimó Pablo y Silas, sino que más bien comenzaron: libre, tú me hiciste libre, comenzaron a cantar. Todos los presos lo estaban escuchando. En eso, gran terremoto, las cadenas se caen, se abren los cerrojos, porque Dios los había llevado ahí para salvar al carcelero. No había otra forma que mediante un acto sobrenatural y entrar en el ámbito del carcelero para salvar a ese hombre y a toda su familia. La sabiduría de Pablo y Silas es que ellos no se amargaron la vida, porque que servir a Dios qué feo, porque lo azotan. No les importa, estaban gozosos. Sabiduría, esperar, sabían que estaban ahí con propósito, quizás no sabían cuál era el propósito, pero estaban allí porque Dios los llevaba para alcanzar a una persona que necesitaba la vida, que necesitaba la salvación. Somos pescadores. Somos pescadores. Póngame Romanos 1:16, por favor. Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué no estamos evangelizando? Porque nos avergonzamos. ¿Por qué no estamos llevando las buenas nuevas de salvación? Porque nos da vergüenza. Es que se van a reír de mí, es que se van a burlar. ¿Y usted qué le importa que se burlen, que se ríen? Yo le puedo hacer una pregunta. Si usted mira que su vecino tiene una casa, está dormido y en la casa está en llamas, usted por vergüenza no le va a ir a decir a su vecino que la casa se está incendiando. Usted va a hacer lo imposible. Usted va a gritarle, a decir: se quema su casa, salga. Y si no sale, ay, ¿qué tengo eso? Usted se va a meter y va a ver la forma como lo saca. ¿Por qué nos avergonzamos de llevar el evangelio? Sí, Satanás va a utilizar la vergüenza pública, va a utilizar el que se rían de nosotros, el que nos menosprecien, el que nos rechacen. Pero somos llamados como embajadores del Dios eterno
a llevar a esa persona, le guste o no le guste, le parezca o no. Usted tiene que darle la palabra. Usted tiene que decirle. Yo les hago la pregunta cuando evangelizo, lo primero que les digo: hola, ¿qué tal? Bien. Le puedo hacer una pregunta así: si usted se muere hoy, ¿se va para el infierno o se va para el cielo? Y quedan: yo quiero que para el infierno. Dice: ajá, ¿y qué tiene que hacer? Entonces, comienza por la pregunta por ahí, y ahí comenzamos a dialogar para llevarlos hacia el Señor. Hay personas en la iglesia que nunca le han dado el evangelio a otra persona. Aquí hay muchos que nunca le han dado el evangelio a otra persona. Yo declaro una activación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el Señor nos despierte para que comencemos, que nos ponga hormigas en el pantalón, en la falda, para que démosle el evangelio, para que llevemos esa palabra. Porque si no estamos haciendo eso, estamos fuera de la voluntad de Dios. No es todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. ¿Alguien está escuchando esta mañana? ¿Alguien está aquí en esta mañana? Tenemos que llevar esa palabra a las personas que están perdidas en el trabajo, en la casa, en el colegio, en la universidad, en el banco, en el restaurante, en la ruta 7, en la ruta 4, en el colectivo. Tenemos que llevar esa palabra. Si esa persona se muere en ese día, si se muere el día de hoy, se va para el infierno, y nosotros somos llamados a llevar ese evangelio a las demás personas. Somos llamados. Póngame 2 Timoteo 4, el versículo 5, por favor. 2 Timoteo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lo que era bueno para Timoteo es bueno para todos nosotros. Tenemos que hacer obra de evangelista, porque esa es la prioridad número 1 de Dios para nosotros en la tierra. La prioridad número 1 de Dios es que nadie se muera en su pecado. Hemos dejado la labor de evangelista a los ungidos, al pastor, al otro líder que es súper espiritual, que ellos evangelicen, y nos damos cuenta que ese llamado es para todos nosotros. Labor de evangelista. Usted sabe que una oveja sana espiritualmente va a manifestar algo que atrae a las demás personas. Alguien se le va a acercar que está espiritualmente enferma y ve en usted lo que ellos no tienen, y van a decir: yo quiero eso, yo quiero eso. Y usted, su responsabilidad es decirle: usted puede tener lo que yo tengo. Ahora, si usted está amargado, está podrido acá adentro, necesita sanarse primero. Tiene que reconciliarse con Dios y con el prójimo. Pero una vez que estamos sanos espiritualmente, la gente va a ver en nosotros una paz que ellos no tienen. Van a ver en nosotros un gozo en medio de la aflicción que ellos no experimentan. Dicen: hey, y este bárbaro. Vamos a poner un testimonio más tarde aquí. Un chico que ayer fue el viernes fue, ¿verdad? Ayer sábado, tuvo un accidente aparatoso. Ya lo vamos a pasar para que venga a testificar. Y miro la foto de él con el carro patas arriba y él está sonriendo. Yo digo: ¿qué? Y la gente va a ver eso y decir: yo quiero eso. Ahora él está usando esa experiencia para evangelizar a medio mundo. Porque el llamado nuestro es el ministerio de la reconciliación, de volver el hombre a Dios. Mientras que hay gente mala y que nosotros: que se queme en el infierno, que se queme. Dios está enfermo de amor por esa gente mala. Y somos llamados a darles esa palabra, esas buenas nuevas, ese es evangelio, las buenas nuevas para que ellos sean salvos. Porque nosotros también fuimos rescatados del mundo bajo, muchos, de cosas malas, muchos. Dice: no, yo no hacía nada malo, era pecador, porque no hay
no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10, no hay. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. O sea, nosotros todos hemos pecado. Por eso podemos testificar del poder de Dios. Tenemos que llevarles la palabra. Póngame 1 Pedro 1:15, 3:15, perdón. 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar preparados para defender nuestra fe, para decir por qué creemos en Dios, para decir la esperanza que nosotros tenemos. Tenemos que estar preparados para eso. No para contender. El que evangeliza nunca contiende, nunca discute la Biblia. Si hay alguien que se le acerca para discutir la Biblia, usted deténgase allí, porque no está diseñado la palabra, el evangelio, para pelear y discutir en relación a eso. Usted puede darle la palabra, ¿por qué yo creo en esto? Estar preparado. Por eso el pescador mira cómo es el campo de trabajo, cómo son las aguas, qué tipo de peces hay, a qué horas salen, a qué horas puedo pescar, a qué horas, entiende todo eso, estudia todo, porque ahí es donde el Espíritu Santo comienza a operar a través de nosotros. Vamos a estar listos. Estudie la palabra, tenga textos a manos. Sépase Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sépase Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Sépase Hechos 16:31, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sépase Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 10:9 y 10, que si confesares con tu boca que Él es Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Tenemos que estudiar la palabra, estar preparados, pero nosotros pasmados, que por eso es que no evangelizamos, porque no sabemos ni cómo. Que el Señor ponga esa pasión, así como esos de Herbalife. Esos estudian el Herbalife, se lo saben muy bien, y sí, esos no se les escapa nada. Venden. Que Dios nos dé esa pasión a nosotros con el evangelio, porque eso es lo más importante. Esa es la prioridad para Dios. Prioridad número 1. Dios es bueno. Dios es bueno. Si Él nos llamó a nosotros, ¿por qué seremos tan egoístas en no llevar la palabra a otras personas? Que se quemen. Tiene a la par de su casa una pulpería. Sabe que el hombre pone una música del mundo, ¿por qué no le lleva la palabra? Si ese hombre se muere hoy, se va para el infierno. Y el Padre no quiere que nadie se pierda. Se van a perder muchos, pero ya no es porque el Padre no quiere, es porque ellos no quieren. Pero tenemos una responsabilidad grande delante del Señor nosotros. Póngame Lucas 14, el versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzales a entrar para que se llene mi casa. Esta es una parábola de la cena que vamos a tener allá en la presencia de Dios en aquel día, cuando todos estemos ya en la dimensión eterna. Porque los primeros que invitó este rey no quisieron venir, estaban ocupados, estaban haciendo esto, haciendo lo otro. Entonces déjalos, no quieren. Ahora váyase por los caminos, por los vallados, y los que están allá, los cojos, los mancos, y vamos a forzarlos, exigirles que entren. Por eso el que evangeliza no puede ser pusilánime, tiene que hablar con una autoridad de Dios. Si usted se muere hoy y se va al infierno, nunca sale de allí. Hoy en sus manos está todavía la vida. Mañana usted no sabe si va a amanecer o no va a amanecer. Mañana usted no sabe si va a pegar contra un poste y se le va a dar vuelta el carro y se va a morir ahí. Usted no sabe.
hay que hablar con fuerza. Leímos Judas, el versículo 23, póngamelo otra vez, vamos a leerlo. 1:23, solo un capítulo tiene el libro de Judas. Dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Arrebatar es una voz de autoridad. Usted necesita a Cristo Jesús. Cristo Jesús es esto. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta, Él es el pan. Y usted comienza a testificar, y el Espíritu Santo comienza a operar en el corazón de la persona que usted le está testificando, porque es la palabra y el Espíritu Santo trabajando juntos. El Espíritu Santo vino para dar testimonio acerca de Cristo Jesús. Pero tenemos que tener, si usted lee en el libro de los Hechos, los primeros capítulos, cuando ellos hablaban y predicaban, dice, usa la palabra denuedo. Y denuedo tiene que ver con valentía. Alguien que habla con valentía, con fuerza, con denuedo. No una persona ahí que, y le pasa esto. No habla con temor, no habla con duda, sino que habla con seguridad. Es valiente. Ese es el denuedo. Tenemos una labor importante en la tierra. Cuando usted lee, voy aterrizando ya, cuando usted lee el final de los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, termina con una gran comisión que tenemos que llevar a cabo en todo el mundo. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Marcos capítulo 16 también dice ir por todo el mundo, predicar. Entonces los evangelios terminan con una gran comisión para evangelizar. Y luego Jesucristo les dice, también vendrá el Espíritu Santo. ¿Para qué vendría el Espíritu Santo? Para empoderarnos en ese evangelismo. 1:8 de Hechos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué el Espíritu Santo? Para empoderarnos en esa gran comisión que nosotros tenemos. ¿Cuánto dura esa gran comisión? ¿Alguien me puede decir cuánto dura esa gran comisión? ¿Hasta cuándo tenemos que llevar el evangelio? Hasta que Cristo venga y establezca su reino glorioso en la tierra. Mientras tanto, nosotros tenemos que estar ocupados. Escuche lo siguiente, tome nota de lo siguiente. El que se enfoca en las almas perdidas, Dios se enfocará en él. El que se enfoca en las almas perdidas, Dios se enfocará en él. Tome nota también de lo siguiente. El que se enfoca en las almas perdidas va a prevalecer hasta el final. En su llamado, en su ministerio. Porque cuando estamos enfocados en las almas perdidas, no hay tiempo para murmurar, no hay tiempo para juzgar, no hay tiempo para criticar, y eso es lo que se mueve cuando usted no está ganando almas. Solo, que no me parece que el pastor, que lo que hizo y que está haciendo esto así, que no me parece. Usted no va a tener tiempo para eso, porque está viendo cómo estrategias, cómo planes, cómo qué tengo que hacer, cómo me voy a ganar a la persona que está en el trabajo, cómo me voy a ganar a mi papá que no está en el Señor, cómo voy a ganar a mi hijo, al tío, a la abuela. No importa que la abuela sea buena para cocinar y que la abuela sea buena gente, si no tiene a Cristo Jesús, se va para el fuego eterno. Una persona que se enfoca en las almas perdidas no tiene tiempo para estar juzgando a otras personas. No tiene tiempo porque la mies es mucha, es demasiada y los obreros son pocos. No nos alcanza el tiempo para llevar el evangelio a tanta gente perdida alrededor nuestro. No nos alcanza el tiempo. Entonces, usted va a estar enfocado. Mire algo, muchos ministros de Dios con ministerios poderosos, gloriosos,
se apartaron de Dios porque cambiaron el enfoque de las almas perdidas y se enfocaron en la sanidad. No es que sea malo, pero el enfoque no fue el correcto. Se enfocaron en los milagros, se enfocaron en la prosperidad, se enfocaron en la administración, se enfocaron en los planes, en los proyectos y quitaron la mirada de las almas perdidas. Pero usted mire, ministros de Dios, que su enfoque eran almas perdidas, jamás se apartaron de su propósito y Dios los llevó. Mi papá es un apasionado por las almas. Yo lo miro, a mí me deja con la boca abierta. En sus debilidades, en sus flaquezas, en sus herencias ancestrales, mi papá no tendría que estar ni siquiera en Cristo Jesús, porque el diablo lo quiso destruir, matar, lo quiso. O sea, nuestra familia es una familia bien peleada. Satanás siempre quiso destruirnos, hasta la fecha. Pero mientras mi papá, específicamente como el hombre de donde viene toda, el tronco donde viene toda la familia, su pasión han sido las almas. Jamás el enemigo pudo truncar su vida, su ministerio. Y yo escuchaba cuando era más joven, siempre le decían: larga vida, dice el Señor, larga vida, dice el Señor. A mi papá y a mi mamá, porque los dos se evangelizan juntos. Larga, eso no se le escapa. Yo lo llevo en el carro al banco, llama al guardia que está en el autobanco: ¡hey, venga, venga! De un tratado, ¿cómo está su relación con Dios? Él no se le escapa a nadie. Vamos a la central de abastos y mientras que yo estoy comprando las verduras, qué sé yo, él está en el carro porque él no camina mucho, baja el vidrio y el que pasa le está dando el evangelio. Él no se le escapa a nadie. Yo he visto cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios le ha dado larga vida, cómo se ha mantenido a pesar de tantas cosas, de tantas flaquezas, de tantas debilidades. Una persona que se enfoca en las almas va a prevalecer hasta el final en su llamado y en su ministerio. ¿Alguien escucha esta mañana? Es una responsabilidad que tenemos y es un privilegio también que tenemos nosotros. Por eso la iglesia primitiva, el primer día que nace la iglesia, capítulo 2, 3,000 personas vienen a Cristo Jesús. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y solo se contaban los hombres nada más. Cuando dice personas, solo se contaban los hombres. Póngame el 47 y miren lo que sucedía. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. O sea, 3,000 primer día y cada día salvos, porque el ADN de la iglesia es llevar el mensaje de salvación a las personas perdidas, porque ese es el deseo, el anhelo del corazón del Padre Celestial. Póngame el 4:4, Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. De 3,000 ahora los varones sube a, no fue que ganaron 3,000 primero y después 5,000, sino que de 3,000 sube a 5,000. Se añade las mujeres, entonces eran como 10,000 personas. Imagínense qué iglesia. Y se añade los niños, eran por lo menos 15,000 personas. Era una mega iglesia. Y los que eran salvos todos los días, porque el ADN de la iglesia es un ADN de ganar almas. Sacuda a su vecino, tenés que ganar almas. Ese es el llamado, ese es el llamado. Si usted es administrador y no gana almas, está perdiendo el enfoque. Cuando nace la iglesia primitiva, nace para ganar almas, porque la iglesia es la misma que produce un crecimiento. Dios
tiene redimidos dentro de la iglesia para lograr más redimidos. Dios tiene creyentes en la iglesia para alcanzar más creyentes. Dentro de la iglesia está el crecimiento. Por eso Romanos capítulo 10 dice: ¿cómo pues oirán si nadie les predica? ¿A quién se refiere? A la iglesia. ¿Y cómo pues predicarán si nadie los envía? ¿Quién tiene que hacer eso? Es la iglesia. Si a usted le gusta el ministerio profético y no está ganando almas, está en desobediencia. Es que es más bonito lo profético. Usted fíjese, alguien que gana almas, nadie lo mira como, ¿cómo ganar? Está bien, qué bonito, qué lindo. Pero mira un profeta que es exacto y que da palabra y le hacen fila. Uno que sana, uno que libera, le hacen fila, porque esos dones carismáticos que son necesarios, no estamos hablando en contra de ellos, de hecho los anhelamos y los clamamos, pero el enfoque no está en los dones. El enfoque está en todo lo que nosotros hacemos. El objetivo es para ganar almas. Si yo tengo lo profético, ese don es para que yo gane almas. Si yo tengo dones de sanidad y liberación, es para ganar almas. Si yo predico, es para ganar almas. Todo lo que yo hago, si estamos aquí en adoración, Dios nos empodera en la adoración para que salgamos a ganar almas. Si Dios nos imparte a nosotros aquí, salimos para ganar almas, porque ganar almas es la misión principal de la iglesia. No es una actividad entre varias actividades. No es como que, bueno, tenemos caballeros y tenemos jóvenes y tenemos niños y tenemos ministerio de alabanza y tenemos evangelismo. No. Todo lo que hacemos, el objetivo tiene que ser ganar almas. Si no, estamos fuera de la misión principal de la iglesia. Porque Dios nos puso en esta tierra y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio la palabra, como que si Dios mismo está hablando a través nuestro a las personas que están perdidas. ¿Alguien escucha? Que el Señor nos hable esta mañana. Capítulo 4 de Juan. Jesús le dice a los discípulos: alcen los ojos y miren. Ustedes dicen, faltan 4 meses para la siega. Yo les digo, ya la mies está madura, está blanca. Ya los campos están blancos, significa están listos para la cosecha. Hace 2000 años Jesús dijo que los campos están listos. Significa que las almas están listas para venir a Cristo Jesús. 2000 años después, ¿cómo está la gente ya? Está desesperada por recibir el evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque hay mucha opresión en la gente, hay mucho temor en la gente, hay mucha desesperación en la gente, hay mucho llanto y tristeza. La gente no lo dice, necesito a Cristo, pero la gente tiene una necesidad, un vacío terrible adentro. Cuando usted le lleva la palabra, ¡pum!, pega acá adentro. Espíritu Santo operando allí y la palabra, y comienza a producir un cambio, una transformación en esa vida. Nosotros somos llamados para llevar el evangelio. Somos llamados y no podemos eludir ese mandato, esa responsabilidad delante del Señor. A partir de hoy, a partir de la semana pasada hicimos un compromiso con el Señor, pero hoy hablamos un renovar de ese compromiso para que podamos movernos llevando esa buena nueva, esas buenas nuevas a las personas que están en gran necesidad. Hay gente que tiene mucho orgullo en su corazón, pues usted comience a orar por ellos también, y Dios le va a dar el momento exacto para llevar el evangelio a esa persona, y en ese momento allí esa persona va a abrir su corazón. Imagínese que si en el cielo hay fiesta cuando un pecador viene a Cristo Jesús. Hay gran celebración en el cielo, porque el Padre eso es lo que más anhela.
Hay gente que se enfoca en los milagros, en las sanidades. Ay, no, yo quiero, y está bien, se enfocan en los milagros, pero decía esta mujer que operaba en milagros y sanidades, Catherine Kuhlman, si ustedes han escuchado de ella, dice, de todos los milagros que ella hizo, decía, el milagro más grande era cuando una persona se convertía a Cristo Jesús. Esos milagros, la gente no, ay, sí, está bien, pero yo quiero ver la sanidad. Está bien, eso es para nosotros, pero el enfoque tiene que ser el milagro más grande, porque nosotros somos milagros andantes. Yo soy un milagro andante. O sea, cada día el Señor opera en mi vida, va machacando ese orgullo, va machacando esa testarudez, cosas viejas de la vida. Él comienza a cambiar, a mover. El hombre viejo que hacía esas cosas feas, malas, ya no es el mismo. Eso es un milagro, es el milagro más grande, más aún que la sanidad, más aún que la liberación, más aún que cualquier otra cosa. El milagro de la salvación es el más grande.